Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con la senadora Gloria Sánchez, quien es senadora por el estado de Veracruz. Bienvenida. Buenas noches, Claudia, gracias. Muchas gracias por asistir a esta conversación, senadora, porque usted es una mujer de izquierda, una mujer pues de trayectoria política allá en Veracruz. Quisiera que nos contara un poco sus orígenes respecto a esta ideología que surge pues en este estado tan importante económicamente, culturalmente, y cuál fue la visión política izquierdista de aquella época. Pues mira, yo puedo decirte que mis inicios, mi búsqueda, mi deseo de saber qué pasaba en México fue en 1968. Yo tenía 22 años, era ya profesora en la Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrepsamen, que es una institución señera en la educación básica. Varias reformas educativas nacionales surgen allá. Y a pesar de que yo tenía maestros de avanzada, sucede en ese año la masacre de Tlatelolco y no me explicaba qué pasaba, porque yo tenía otra concepción de lo que era mi patria, el cuerno de la abundancia, de la prosperidad, de la paz, y que ocurriera eso, que esa represión fuera ordenada desde el poder político contra jóvenes estudiantes que eran como mis alumnos en la normal más o menos, fue un golpe muy fuerte que me motivó a buscar explicaciones. Lamentablemente me costó trabajo encontrar las respuestas, pero descubrir que se trataba de un país autoritario, con un presidencialismo absoluto, intolerante a las opiniones diferentes y sobre todo que terminaba con la opinión opuesta, aniquilándola. Fue algo muy fuerte que me hizo buscar caminos para tratar de cambiar las cosas. Ahí jugó un papel muy importante mi esposo, que en aquel momento pues era mi novio, pero él sí tenía ya una formación muy clara, una visión muy clara y teórica también de pues el análisis de las sociedades, de los enfoques diferentes del análisis, y eso me ayudó mucho. Pero me ayudó mucho más que él mismo me indujo a leer autores que habían sido protagonistas de la voluntad de cambio en el 68, muy directamente al ingeniero Eberto Castillo Martínez, que murió siendo senador por Veracruz precisamente en 1997. Yo puedo decir que él fue nuestro gran maestro, no solo mío y de mi esposo, de una generación que ante el debate que se dio en Lecumberri sobre qué hacer, si la vía violenta o la vía pacífica, la decisión de él y de Demetrio Vallejo como un gran líder ferrocarrilero, discutían qué hacer. Y si algunos decían que la vía violenta para acabar con este régimen, otros decían que no, que tenía que ser la vía pacífica, la vía constitucional. No, pero si la Constitución se viola, y Eberto decía, pero se tiene que respetar. Entonces, el arma de Eberto siempre fue la Constitución, el respeto a la Constitución y la exigencia a la autoridad para que cumpliera con la Constitución, porque es una Constitución de avanzada. Entonces fue que al salir de la cárcel, ellos dos, Eberto y Demetrio, decidieron auscultar la opinión de la gente y recorrieron el país con cero recursos, pero lo mismo en los parques que en las alamedas, con los que se juntaban, hablaban y comentaban que si era correcto lo que estaba pasando, que si teníamos un buen gobierno, que cómo le podíamos hacer, etcétera. Y entonces la gente empezó a entender que había que organizarse
para poder hacer el cambio. Usted, una senadora de la República actualmente, en aquella época, estamos hablando de los años 60, 70, pues bueno, incursionó precisamente en el sistema de partidos de México, fundando o siendo una de las fundadoras del Partido Mexicano. Platíquenos, ¿cuál era la ideología en aquel entonces, sobre todo en un estado como el de Veracruz? Sí, el Partido Mexicano de los Trabajadores tenía un lema que te lo dice todo: independencia económica, soberanía nacional y revolución. Entonces, para lograr eso, se necesitaba hacer un cambio de raíz, pero el sistema de partidos no nos parecía bien. ¿Por qué? Porque solamente se legitimaba el triunfo del mismo partido de siempre. De manera que lo que nosotros tratábamos de lograr en el Partido Mexicano de los Trabajadores era la soberanía popular por medio de la organización de comités de base, de barrio, de colonia, de club, de escuela, etcétera, pero no con fines electorales. Nosotros no queríamos un partido electorero, así lo decíamos claramente, y nuestros primeros estatutos decían que íbamos a luchar por todas las vías a nuestro alcance para lograr la transformación de México. Pero como no decíamos la vía electoral, entonces no nos daban el registro, porque creían que lo que éramos subversivos y que por todas nuestras vías a nuestro alcance, pues podía ser en algún momento la insurrección armada, y no nos daban el registro, y así estuvimos sin registro 8 años. Una lucha de vida, senadora, posteriormente la llevó precisamente a la Cámara de Diputados en aquella pues legislatura tan importante que fue la del 94 al 97, que curiosamente, y como usted ahora lo menciona, fue la última que tuvo mayoría priista. Sí, yo quiero decirte que finalmente para lograr el registro tuvimos que entrar al proceso electoral. ¿Sí? Y por esa razón, efectivamente, fui de las primeras candidatas en Veracruz, bueno, a diputada federal y a la gubernatura del estado. Quiero decirte que es muy satisfactorio, que sabíamos muy bien que teníamos todas las desventajas del mundo, pero que íbamos avanzando y que lograr los votos para el reconocimiento del partido, para el registro del partido, era nuestra meta inmediata. Así fue que Berto fue uno de los primeros diputados federales que tuvo el PMT y que desde su trinchera dio la batalla por la defensa del petróleo, y era el principal interlocutor del presidente López Portillo diciendo que el petróleo no se tenía que exportar crudo y que era necesario procesarlo en el país. Esa lucha del petróleo la dio Berto de una manera magistral. Ahí están los libros, ahí está la historia. Después, precisamente siguiendo esa visión tan importante que él tenía de la unificación de las fuerzas inconformes, fue que formamos el Partido Mexicano Socialista, del cual él fue presidente, candidato a la presidencia de la República en el 88, en paralelo con el ingeniero Cárdenas. Así es. Sí, y que finalmente Berto declina, y después de que nos hacen el primer fraude, entonces formamos el PRD. Así es. Ahora bien, ya con un trabajo electoral más sistemático y demás. Efectivamente, yo fui diputada federal por varias razones, pero principalmente por ocupar los lugares que a las mujeres nos corresponde. Y entonces fui por la tercera circunscripción en la tercera posición. Fue una legislatura muy importante, nos tocó el alzamiento zapatista, nos tocó tratar de entender y apoyar la lucha legítima de los pueblos indígenas, y también a Berto le tocó participar en la COCOPA tratando de pacificar y de lograr la ley COCOPA, o sea, que se firmaran los acuerdos de San Andrés, que están todavía pendientes. Ahora bien, fue una legislatura muy interesante porque aunque teníamos minoría, siempre ganábamos los debates y perdíamos las votaciones, pero se hace historia. Quiero decirte entonces que después del PRD, bueno, y en el mismo PRD, yo ahí conozco a Andrés Manuel, precisamente,
porque fue en el 88 cuando él en Tabasco se integra también a esta lucha, de suma de voluntades, de suma de esfuerzos. Él, siendo un dirigente social ya muy prestigiado en Tabasco, se integra con nosotros, participa en la lucha electoral. Después él fue el coordinador de campaña de Berto a candidato a la gubernatura del estado. Y por esa razón me doy cuenta de que se trata de un dirigente auténtico, completamente honesto, muy organizado, muy trabajador y muy visionario. Y eso no lo digo hoy que es presidente, lo vine madurando a través de toda esta lucha, porque afortunadamente tuve la oportunidad de participar con él en muchas cosas. Y también después, cuando fue jefe de gobierno, me invitó a trabajar aquí en la tesorería del gobierno del Distrito Federal, justamente en el programa del combate a la corrupción. O sea, que esta convicción que él tiene de que la corrupción es el principal problema de nuestro país y que si se abate, se recuperan recursos, se recuperan valores y crecemos y podemos ser una potencia como país porque tenemos grandes reservas de valores éticos, materiales, humanos, culturales, y que hayamos podido llegar realmente al 1 de julio del 2018 con ese respaldo popular tan grande por la vía pacífica, sin romper un solo vidrio, y ahorita estar haciendo las grandes cosas que en 100 días ha hecho y que le están reforzando el gran respaldo popular, la simpatía que ahora tiene, el reconocimiento internacional, la confianza de los inversionistas, es como un sueño realizado, realmente. Senadora Gloria Sánchez, esta vocación de izquierda la llevó a ser una de las fundadoras del partido Morena en Veracruz, y me gustaría invitarla para que pudiéramos tener una conversación más sobre estos logros que se han alcanzado en la legislatura actual. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias por esta conversación, senadora. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.